tiempo libre, tiempo de hora extra. Mates, termos, materas. Para el camping lo tenemos todos: carpas, sacos de dormir, conservadoras, faroles, linternas, absolutamente todo. Chumberas, teléfonos celulares de la mejor calidad y a los mejores precios. Y para la pesca, hora extra. Lo tiene absolutamente todo. Hora extra, en el centro de nuestra ciudad. A la entrada a San Gregorio, donde comienza la doble vía, está Ferretería Norte. Ferretería, barraca y aserradero. Tenemos absolutamente todo para la construcción. Pinturas, artículos de electricidad, todo, absolutamente todo. Pero además, un excelente showroom en muebles de la mejor calidad para que usted pueda equipar su casa con lo mejor y a excelentes precios. Barraca y Ferretería Norte. Teléfono 43 69 43 23. Papelería, regalería, el arte. Siempre tenemos lo mejor para que tú lo puedas disfrutar. Cuando tengas que regalar de corazón, vení por el Arcón. La calidad importa. El Arcón. El pasado viernes en horas de la mañana llegó a San Gregorio en una visita oficial para hablar con su gente y para quien lo pudiera escuchar o quien lo quisiera escuchar, mejor dicho, el licenciado Pablo Mieres. Lamentablemente no fue difundido con anterioridad el hecho para que se pudiera convocar mediante los medios de prensa, o por lo menos mediante este medio de prensa, para que más gente pudiera acercarse a oírlo, y esto es independientemente del partido que uno quiera votar o no, porque vimos gente que sabemos, dirigentes inclusive de algún otro partido, que se acercó hasta el Club Wanderers en horas de la mañana, reitero, alrededor de las 9:30 aproximadamente, para saludarlo y para charlar con él y para escucharlo. Nosotros tuvimos la posibilidad de dialogar junto a la gente de Radio Ibirapitá, en este caso a García y a Pedroso. Hicimos la nota en forma conjunta y esto es lo que nos contestaba sobre los diversos temas que tienen que ver con esta campaña electoral. Bueno, en primer lugar, saludar a toda la población de San Gregorio. Es para nosotros un gran gusto estar por acá, una localidad además tan peculiarmente conocida en el país, esa referencia que supone San Gregorio, esa combinación entre un aporte cultural y al mismo tiempo un destino turístico. Yo creo que es un valor específico, habla de una originalidad que es muy propia de esta zona. Para nosotros es un gran placer estar acá, transmitiendo la posición del Partido Independiente a unas 5 semanas de la elección, queda muy poco. Un orgullo tener acá los referentes a Celia y a Manuel, que son nuestros principales referentes en la localidad. Estamos completando una gira larga por el norte del país que recorrió 4 departamentos: Salto, Artigas, Rivera y Tacuarembó. Nos queda luego pasar ahora por Paso de los Toros, ya en el final de la recorrida, y transmitir a los ciudadanos de San Gregorio la propuesta del Partido Independiente. Nosotros creemos que esta es una elección muy importante, es una elección donde muy probablemente se va a terminar la época de las mayorías absolutas parlamentarias. Yo creo que eso es un valor. Es bueno para el país, ¿no? Es muy bueno para el país. Yo creo que el sistema político, a la democracia y al Uruguay le ha hecho daño una mayoría absoluta que ha funcionado de manera muy regimentada, que no ha tenido la capacidad de aceptar que el Parlamento tiene que cumplir una función de control sobre el gobierno. Esa función de control se ha perdido, no se han votado comisiones investigadoras, se han votado leyes inconstitucionales. Gane quien gane, es importante que el próximo presidente tenga enfrente un Parlamento independiente, es decir, un Parlamento con independencia política y un Parlamento donde el Partido Independiente tenga un peso importante para controlar, para ayudar también a gobernar, por supuesto, porque además nosotros somos, digamos, el único puente entre los dos bloques. Yo creo que esa es nuestra
originalidad. Es decir, el que vota al Partido Independiente está votando un partido constructivo, un partido con capacidad de articulación, un partido que puede generar diálogo con las dos partes, con el Frente Amplio y con los partidos tradicionales, gane quien gane. Y yo creo que, bueno, si ganara el Frente, no lo hará con mayoría absoluta, y una presencia fuerte del Partido Independiente va a pesar para evitar que el presidente quede preso de los sectores más radicales. Claro. Y si gana el Partido Nacional, el Partido Independiente puede evitar que los sectores más conservadores de los partidos tradicionales terminen predominando. Entonces el equilibrio del sistema político somos nosotros. Y el otro componente importante es que, como ya está claro que va a haber una segunda vuelta y ya está claro quiénes son los finalistas, la elección de octubre es una elección parlamentaria, es una elección donde lo que se elige es la composición del Parlamento. Y ahí nosotros estamos prontos para representar a muchos uruguayos que tienen esa posibilidad, esa libertad de tener dos votos. En octubre votan Parlamento, nos votan a nosotros, al Partido Independiente, colocan legisladores independientes en el Parlamento y luego en noviembre eligen el presidente que más les guste o que menos les disguste según el gusto de cada uno, ¿no? Precisamente respecto a eso hay una posición frente amplista que discrepante totalmente con el doctor Mieres, porque dice que no se define. Y por el otro lado también los sectores tradicionales o los partidos fundacionales, como les guste llamarlo, también están en la misma situación. Dicen el Partido Independiente es más de la izquierda. Está bien. ¿Cuál es la realidad? Y bueno, todos hablan, ladran Sancho, señal que cabalgamos. La verdad que nosotros tenemos nuestra propia definición, somos independientes. Lo que pasa es que a veces hay gente que cree que el mundo se divide en blanco y negro y que hay que estar de un lado o del otro, entre buenos y malos, y no, y la realidad es más complicada. Nosotros tenemos nuestra propia posición y le pedimos a la gente que nos apoye por nuestras propias propuestas. Algunas coinciden con planteos de los otros partidos, otras no. Algunas coinciden con un bloque, otras coinciden con el otro bloque, pero justamente el valor que tiene el Partido Independiente es darle a la gente una opción distinta, una opción que no es sumarse a un bloque o sumarse al otro, y así vamos a permanecer independientes. Después, por supuesto, en la segunda vuelta habrá que elegir un presidente y allí en su momento el Partido Independiente tendrá que evaluar qué hace, pero antes del 26 de octubre nosotros vamos a seguir firmes en una posición que implica conseguir el apoyo de la gente para nosotros, para el Partido Independiente. Usted ha definido claramente dos bloques. Esto significa que el país está totalmente radicalizado. ¿Cómo se hace para poder romper en alguna medida y lograr salir de ese 1, 2, 3% que parecería ser nada, pero que es muy representativo, porque un legislador puede marcar la gran diferencia? Sí, yo creo que la gente está entendiendo el planteo nuestro y se va sumando. El partido hoy tiene una intención de voto promedio en el entorno del 3%. Yo creo que hay mucho para crecer, hay mucha gente indecisa, hay mucha gente que está pensando su decisión, y yo creo que la gente puede entender una cosa que otras veces no pasaba. Otras veces la elección de octubre era definitoria, porque uno de los candidatos podía ganar en primera vuelta, y entonces, como podía ganar en primera vuelta, la gente tendía a votar al que podía ganar, al presidente. Entonces decían, bueno, a mí me gustaría votar al PI, pero el PI no va a ganar, entonces yo quiero elegir presidente. Bueno, esta vez no. Esta vez Vázquez no llega a ganar en primera vuelta, eso es un dato, de la realidad está 4 o 5 puntos abajo de lo que estaba hace 5 años Mujica, y aún Mujica ni siquiera pudo llegar a ganar en primera vuelta, y obviamente la calle Pou tampoco va a llegar a ganar en primera vuelta. Entonces acá hay una final, y entonces la gente que no le gusta Vázquez, que no le gusta la calle Pou, no tiene por qué definirse por ellos ahora. Tendrá que hacerlo en noviembre, pero en octubre todo aquel que siente que el Partido Independiente puede ser una opción válida, una opción positiva, valiosa, puede votarnos a nosotros, y entonces nos da fuerza para que los representemos en el Parlamento, y después en noviembre vota otra vez. Es como cuando... ¿Usted se acuerda cuando antes votábamos todos juntos en una sola elección y había un solo voto y la gente no podía votar cruzado y tenía que elegir gobierno nacional y gobierno departamental de un mismo partido? Después hubo un cambio y la gente vota en el gobierno nacional y después el gobierno departamental. Y mucha gente cambia el voto, vota un partido en lo nacional y a otro en lo departamental. ¿Por qué? Y porque valora distinto y tiene esa libertad. Bueno, ahora tiene 3 votos, no 2.
tiene el voto en el Parlamento, el voto al presidente y el voto al intendente el año que viene. Y al alcalde todavía encima, ahora también. Entonces, esa posibilidad de dividir el voto, de que una persona pueda votar al PI, al Partido Independiente, en octubre, y luego en noviembre elija el presidente que queda para elegir entre los dos finalistas que ya están, porque ni siquiera está esa duda, ni siquiera está la duda de quiénes son los dos finalistas. Los dos finalistas están claros. A ver, entre la calle Pou y Bordaberry hay más distancia electoral que entre Bordaberry y yo. Es decir, nosotros estamos más cerca de alcanzar a Bordaberry que Bordaberry de alcanzar a la calle Pou. Y eso indica que la final ya está definida y que por lo tanto el presidente no se elige en octubre, se elige en noviembre. Algunos politólogos o analistas políticos, o llamémosles como quieran, encuestadores, dicen que este es el momento del Partido Independiente y que si no es ahora, se termina. Bueno. Porque, claro, es el momento de llegar a crecer y de llegar a tener gran incidencia en un futuro gobierno. Sí, es un momento clave. Yo creo que el Partido Independiente hoy tiene una oportunidad histórica de marcar una posición muy fuerte en el próximo periodo, de jugar con un protagonismo grande, y esa es la otra garantía que hay que darle a la gente. Nosotros tenemos propuestas, tenemos ideas. Cuando le estamos pidiendo el voto a la gente, no es porque sí, le estamos pidiendo para que haya cambios en el país. Yo creo que si el Frente ha perdido respaldo y hay mucha gente que hoy está dudando, eso se debe a varias razones. La primera de ellas, que a pesar de la bonanza económica y de todos los recursos que el Estado ha tenido, el gobierno no ha resuelto temas fundamentales. Estoy hablando de la educación, de la seguridad, de la reforma del estado de las carreteras y de las rutas de este país, de la salud. Son temas que siguen pendientes y que no hay excusa, porque el gobierno tuvo mayoría propia en el Parlamento, tuvo plata y hasta tuvo apoyo de los otros partidos para hacer algunos cambios que no hizo. Y además también tiene el problema, el Frente Amplio, de que se ha contagiado de esa especie de adicción que genera el poder, y entonces ha repetido viejas conductas que antes le endilgábamos con razón a los partidos tradicionales: clientelismo, cuotificación, amiguismo, el dedazo para resolver esto o aquello, mirar para el costado cuando hay situaciones de corrupción muy obvias, como el caso de ACE, que se dejó correr durante varios años sabiendo que había problemas. Entonces todo eso es lo que ha hecho que la gente se decepcione. Y la gente quiere un cambio, pero mucha gente tampoco quiere volver atrás. Y ahí está el punto, es decir, acá hay que cambiar sin volver atrás. Y el único partido que conjuga la idea de cambio sin que implique la restauración de blancos y colorados somos nosotros. Porque nosotros también tenemos bien claro que los partidos tradicionales no están en el gobierno nacional, pero siguen teniendo las viejas mañas de siempre, ¿no? O sea, no es que nosotros nos olvidemos. Acá hay también, de parte de los partidos tradicionales, los viejos defectos, los viejos vicios, que yo creo que hay que combatir, ¿no? Que se siguen dando sistemáticamente hasta en las decisiones de cómo se integran las fórmulas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y usted hablaba de soberbia en estos días, hablaba de la soberbia del Frente Amplio precisamente en la proclamación como candidato de Fernando Lorenzo. Sí. ¿Por qué? Porque yo creo lo siguiente, yo conozco a Lorenzo hace muchos años, y no estoy diciendo que él haya actuado de manera deshonesta desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista del enriquecimiento, pero sí actuó con abuso de poder. Y la justicia estableció que abusó de su función gubernamental. Y eso es un delito, y está procesado por un delito. Yo nunca vi, capaz que me olvido de algún caso, pero no recuerdo ningún partido que se haya atrevido a poner de primer candidato a diputado en una lista, aún en las épocas de mayor predominio de blancos y colorados, que se haya atrevido a decir: no, ¿sabés qué? Yo desafío a la justicia y ustedes procesaron a este señor, yo lo pongo de primer candidato a diputado. Parece que es el colmo de la soberbia. No porque esté prohibido, porque la ley no le prohíbe ser candidato, pero hay un tema de sensibilidad política. Es decir, acá perdimos 300 millones de dólares con el tema Pluna, y los perdimos porque hubo una gestión pésima del gobierno. Y cuando Sendik dice: en un futuro gobierno del Frente Amplio, Caloia y Lorenzo van a tener lugar,
a mí me parece que es una señal de que no les importa lo que la justicia diga. Entonces hay que parar la mano. Yo digo, a ver, yo no estoy diciendo que el Frente no gane, pero que gane, si gana, que gane sin mayoría propia, porque están demasiado mareados con el poder. Hay una pérdida de referencias, hay como una especie de adicción al poder, que me parece que hay que parar la mano, y nosotros somos el partido clave para frenar, para poner límites, para decirle a la gente, apóyennos para trancarlos, porque si no, ¿en qué vamos a terminar? Bueno, licenciado, muy amable por todo esto, ¿eh? No, un gusto grande, encantado.